El zapatero que nunca cobró a los niños pobres. Allá, en un pueblito del norte de México, cerca de la frontera con Texas, allá por los años 50, vivía un anciano que toda su vida se había dedicado a coser zapatos y a lustrar botas. Tenía un puestecito humilde, con paredes de madera vieja, justo frente a la escuela del pueblo. El techo era de lámina, y cuando llovía, el agua caía en gotitas que hacían una música suave sobre los botes vacíos que usaba para recogerla. El anciano vivía solo. Decían que nunca se casó, que su única compañía eran las botas que arreglaba y los zapatos que remendaba. Sus manos, arrugadas y llenas de pequeñas cicatrices, parecían hablar con el cuero, como si entendieran su cansancio. Tenía la mirada suave, de esas que dan confianza sin decir palabra. Pasaba los días sentado en su banquito torcido, con la aguja entre los dedos y un hilo largo colgando, como si en cada puntada se le fuera un poquito de paciencia. Y otro tanto de alma. Por las mañanas, el pueblo despertaba con bullicio. Los gallos cantaban, los perros ladraban y los niños bajaban desde los campos y las fincas rumbo a la escuela, levantando polvo con sus pasos apurados. Algunos llevaban mochilas hechas con costales de harina. Otros cargaban los cuadernos bajo el brazo. Pero muchísimos de ellos, venían con los zapatos rotos. El anciano los veía pasar cada día. A veces levantaba la vista y los seguía con los ojos. No decía nada, solo sonreía un poquito, con esa calma que entiende más de lo que pregunta. Hasta que un día, uno de los niños se detuvo frente a su puesto. Traía un zapato abierto por la punta, y el dedo asomaba por el hueco, cubierto de polvo. El anciano dejó la aguja sobre la mesa y le habló despacio. «Ven, siéntate tantito, hijo». El niño dudó. Miró el banquito, luego al anciano, y susurró: «No traigo dinero, señor». El viejo sonrió. «No te pedí dinero, muchacho. Solo siéntate un momento». El niño obedeció. Se sentó en silencio, con las manos sobre las rodillas. El anciano tomó el zapato con cuidado, lo volteó, lo sopló y se puso a trabajar. Sus manos temblaban un poco, pero la aguja entraba y salía del cuero con firmeza, haciendo un sonido leve, como el tic-tac de un reloj viejo. El niño lo miraba sin parpadear. Cada vez que el anciano jalaba el hilo, el cuero crujía y el niño sonreía. «¿Hace mucho que se te rompió?», preguntó el zapatero, sin dejar de coser. «Desde la semana pasada», dijo el niño bajito. «Me da pena ir con los otros, porque se ríen». «Ah, no, hijo», respondió el anciano. Ningún zapato roto es motivo de burla. El que camina siempre gasta algo del camino. El niño no entendió del todo, pero sonrió. Cuando terminó, el anciano sopló el polvo del zapato, lo lustró con un trapo hasta dejarlo brillante y se lo entregó. «Ahí está», dijo. «Ya no se te escapa el pie». El niño se levantó despacio. Miró su zapato, luego al anciano, y apenas alcanzó a decir: «Gracias, señor». «Anda, ve a estudiar», contestó él volviendo a su banquito. Esa tarde, el niño llegó a su casa contento. La madre lo miró desde la puerta, sorprendida. «¿Y ese zapato, hijo?» «Me lo cosió el anciano de la escuela», respondió con orgullo. «No me cobró nada». La mujer lo miró en silencio. Después suspiró y dijo bajito, como quien reza: «Dios bendiga sus manos». Al día siguiente el niño contó su historia en la escuela. Los demás lo escuchaban con los ojos muy abiertos. Uno, que también tenía los zapatos rotos, dijo: «Yo iré con él en la tarde». Y fue. Luego otro y otro más. Así empezó el rumor. El anciano los recibía a todos, con la misma calma. A unos les cosía la suela,
A otros les cambiaba los cordones o les remendaba los lados. Nunca pedía dinero, solo decía: camina con cuidado, hijo, que el mundo ya tiene bastante polvo. Los niños salían riendo, levantando los pies para mostrar el brillo nuevo de sus zapatos. Y en las casas, los padres comentaban entre ellos, mientras se servían el café: ese viejo tiene un corazón de oro. Poco a poco, su puestecito se volvió un lugar especial. Los niños empezaron a llevarle pedacitos de pan, galletas caseras o maíz tostado envuelto en servilletas. Esto se lo voy a llevar al zapatero, decían, porque es bueno conmigo. Ayer me arregló los míos y ni me quiso cobrar, contaban otros. El anciano no rechazaba nada. Guardaba cada obsequio con cuidado, como si fueran tesoros. A veces los olía, a veces los probaba con una sonrisa agradecida. Y así pasaban los días, entre risas de niños, olor a betún y el golpeteo constante de la aguja. Nadie sabía que aquella costumbre tan simple y silenciosa estaba tejiendo algo más grande que el cuero. Estaba remendando corazones. Los años fueron pasando despacio. El anciano seguía ahí, en su puesto de madera, con su aguja, su hilo y su fe intacta. Cada día repetía el mismo gesto: coser, lustrar, soplar el polvo y entregar el zapato con una sonrisa. Ya no necesitaba reloj. El tiempo lo medía por el bullicio de los niños. Cuando escuchaba sus risas, sabía que el sol ya estaba alto. Cuando oía sus pasos de regreso, entendía que la tarde se dormía. Los niños crecieron. Algunos dejaron de pasar por su taller porque ya no rompían zapatos, o porque sus padres habían encontrado trabajo. Otros lo saludaban desde lejos, levantando la mano y gritando: «Adiós, don Zapatero». Y él respondía sonriendo: «Cuídense los pies, chamacos». A veces, los domingos, el pueblo se quedaba en silencio. Solo se oían los gallos del amanecer y el crujir de las botas sobre la tierra seca. El anciano abría su puesto aunque no hubiera clientes. Encendía su estufa de hierro, se servía café en una taza rajada y observaba el humo salir por la rendija del techo. Con los años, el pueblo cambió. Era más callado. Ya no había tantos niños. El aire, que antes olía a cuero y a betún, empezó a llenarse de voces nuevas, de gente que venía de otros lados. Los niños, los mismos que alguna vez ayudó, ya eran jóvenes. Algunos se fueron a estudiar a las ciudades grandes, otros cruzaron la frontera. Decían que allá, en los Estados Unidos, la vida ofrecía oportunidades. El anciano los escuchaba hablar de sus sueños, con los ojos llenos de ilusión. Nunca los detenía. Solo les decía, como siempre: «Cuida tus pasos, hijo, que el camino es largo, pero vale la pena». Ese invierno fue más duro que los anteriores. El viento bajaba helado desde las montañas y las hojas secas bailaban sobre el camino de tierra. El anciano tosía seguido. Ya no podía sostener la aguja tanto tiempo. Sus manos, antes firmes, temblaban. Aún así, cada mañana abría su puesto. Sacudía el polvo, acomodaba las herramientas y decía para sí mismo: «Los zapatos no esperan y el frío no perdona», y volvía a coser, despacio, paciente, con la misma fe de siempre. Un mediodía, una niña que aún iba a la escuela se acercó al pequeño puesto. Traía los zapatos rotos y los ojos tristes. «¿Todavía arregla zapatos, señor?», preguntó con voz tímida. El anciano levantó la mirada y sonrió, como si esa simple pregunta le diera un motivo más para seguir vivo. «Claro que sí, hija», respondió con dulzura. «Mientras me queden fuerzas, coso todo lo que se rompa». La niña se quedó observando cómo el anciano trabajaba. Sus movimientos eran lentos, pero cada puntada era precisa, segura.
como si cada hilo llevara un pedacito de su alma. Cuando terminó, le entregó el zapato arreglado y le dio una suave palmadita en la cabeza. «Señor, mañana le traeré su pago. Hoy no tengo», dijo ella bajando la mirada. «No te preocupes, hija. Hoy la casa invita», respondió el viejo sonriendo. «Anda, corre a casa, cuida tus pasos». Esa tarde, la niña le contó a su madre lo que el anciano había hecho. «No quiso cobrarme», dijo emocionada. «Dice que coser zapatos es su manera de agradecer la vida». La madre se quedó callada. Sabía que en ese gesto había algo más profundo, algo que el dinero no podía pagar. Esa noche, mientras el anciano apagaba la lámpara, pensó que todavía valía la pena abrir el taller cada mañana, porque mientras hubiera un par de pasos pequeños esperando seguir su camino, él seguiría ahí. El tiempo siguió caminando. Los días se convirtieron en meses, y los meses en años. Los niños crecieron y la vida continuó su curso. El anciano ya veía poco. Hablaba del cuero, del polvo, del esfuerzo, y de cómo un buen zapato podía durar toda una vida si se cuidaba bien. Cuando el sol se escondía detrás de los campos, cerraba su puesto, guardaba la aguja y miraba el horizonte con nostalgia. Sabía que muchos de aquellos niños ya no volverían, pero conservaba la esperanza de que algún día alguno regresara y le dijera simplemente: «Gracias». Pasaron los años y el pueblito fue quedando en silencio. Las casas se despintaron, los campos se llenaron de hierba seca. Las pocas personas que quedaban decían que el tiempo se había olvidado de aquel lugar. Solo el anciano seguía ahí, en su puestito de madera, con su aguja, su hilo y su fe intacta. El viento soplaba más frío que nunca. Las mañanas se hacían largas y las noches parecían eternas. El anciano apenas podía sostener los zapatos entre las manos. La vista le fallaba y la espalda se le doblaba un poco más cada día. Aún así, abría su puestecito al amanecer. Un día, algunos de los niños, ya hombres y mujeres, escucharon que el viejo taller seguía en pie, en el mismo lugar de siempre. Eran los mismos a quienes el anciano había ayudado, y sin pensarlo dos veces, se reunieron. No eran muchos, solo 4, pero compartían el mismo recuerdo y la misma gratitud. Mientras conversaban, uno de ellos dijo: «Hace tiempo que no sabemos nada del anciano». Los demás asintieron en silencio. Entonces decidieron ir a buscarlo al pueblo. Coordinaron entre ellos y, desde la ciudad donde ahora vivían con sus familias, emprendieron el camino de regreso. Querían encontrarlo y poder ayudarlo, como él alguna vez los ayudó a ellos. Una tarde de invierno, mientras la luz se apagaba despacio, el anciano escuchó pasos en el camino. Eran pasos firmes, pesados, distintos a los de los niños. Levantó la vista. 3 hombres y una mujer se acercaban por la calle polvorienta. Vestían bien, abrigos gruesos, botas relucientes. Pero sus rostros le resultaron familiares, como si el tiempo solo los hubiera escondido un rato. Se detuvieron frente al puestecito. El anciano entrecerró los ojos, intentando verlos mejor. Entonces, uno de ellos habló. «¿Aún cose zapatos, señor?», preguntó con una voz que le temblaba al pronunciarlo. El anciano guardó silencio unos segundos. Luego sonrió con dulzura. «Sí, hijo. Mientras me quede aliento, sigo cosiendo». El hombre bajó la cabeza y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Usted me arregló los zapatos cuando era niño», dijo. «A mí también», agregó otro. «Y a mí», dijo la mujer conteniendo el llanto. El anciano los miró con ternura. Los 4 entraron al pequeño taller. El aire olía a cuero viejo y a betún seco.
Sobre la mesa se amontonaban herramientas gastadas, agujas, trozos de cuero y una taza vacía. Uno de ellos le tomó las manos. La mujer se acercó y le puso una mano en el hombro. Nosotros venimos porque queremos ayudarlo. El anciano la miró, sorprendido. ¿Ayudarme? ¿A mí? Sí, respondió otro de ellos. Todos crecimos gracias a usted. Uno trabaja ahora en la ciudad. Otro es maestro. Yo tengo un pequeño negocio y ella es enfermera. Venimos a devolverle un poquito de lo que nos dio. El anciano no dijo nada. Sus ojos se humedecieron y su voz se quebró. Yo solo cosía zapatos, hijos. No, señor, respondió el más joven. Usted nos ayudó mucho y siempre estaremos agradecidos. Esa tarde, el taller se llenó de vida. Los jóvenes, sin pensarlo, limpiaron, pintaron, cambiaron las tablas viejas y repararon el pequeño lugar. El anciano los miraba trabajar sin decir palabra, con el corazón encendido. No entendía cómo algo tan pequeño, como coser un zapato, podía haber dejado tanta huella, pero lo sentía, y eso bastaba. Cuando cayó la tarde, lo sentaron en la puerta del taller. El anciano miraba sorprendido mientras uno de los jóvenes le abría la mano con cuidado y le dejaba caer unas monedas. «Tómalas», le dijo. «Las juntamos entre todos. No es mucho, pero te servirá de algo». Detrás de ellos habían dejado una pequeña canasta con víveres y frutas frescas. El anciano los miró en silencio, con los ojos brillando bajo la luz del atardecer. Por un instante no supo si llorar o sonreír. Solo alcanzó a murmurar: «Gracias. Muchas gracias, hijos». Uno de ellos habló con la voz temblorosa. «Siempre quise volver a agradecerle. Si no fuera por usted, quizá no habría seguido estudiando». El anciano miró a lo lejos, respiró profundo y dijo despacio: «Qué curioso es el tiempo. Uno siembra sin saber y un día ve florecer lo que creía perdido». Esa noche, el fuego de la estufa no se apagó temprano. Rieron, contaron historias, y por primera vez en mucho tiempo, el anciano no se sintió solo. Sabía que pronto el cuerpo no le daría para más, pero también sabía que su oficio, su gesto sencillo, viviría en esos 4 corazones que regresaron. Moraleja: a veces lo que parece pequeño es lo que más perdura. Un gesto sincero, una ayuda sin precio, puede coser caminos enteros, porque quien remienda con amor deja huellas que el tiempo no borra, solo las hace brillar.